El Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado estima que el 25% de la población yucateca migrante en los Estados Unidos ha regularizado su situación. No hay una estadística, todavía, por ejemplo, no lo registra el censo norteamericano, que sería muy importante, pero estamos hablando entre 180 y 220 mil yucatecos en todos los Estados Unidos. Nosotros calculamos que un 25% ya ha regularizado su situación. El estado de California es donde más yucatecos residen y laboran, especialmente en ciudades como San Francisco y Los Ángeles. En muchos de estos casos, el programa Cabecitas Blancas es un aliciente para que migrantes se reúnan con sus padres y madres, a quienes no ven desde hace más de una década y que viajan legalmente a la Unión Americana. Ustedes saben, una de las preocupaciones del gobierno norteamericano es que no se vayan y se queden allá, ¿no? Entonces, en función de eso hacen la evaluación si tienen las condiciones para hacer el viaje y no quedarse. Nos ha ido muy bien con los adultos mayores. Han sido muy poquitos los que les han sido negados hasta ahora. Sobre la Casa del Migrante en Estados Unidos, Villanueva Mucul informó que la pandemia atrasó las gestiones del proyecto. Sin embargo, el gobierno del estado trabaja para abrirla cuanto antes. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.